A medida que los Estados Unidos salen de la sombra económica causada por la pandemia del COVID, surge la pregunta entre muchos ciudadanos acerca de la posibilidad de nuevos estímulos económicos en este año 2024. Las rondas anteriores de estímulos, incluidas dentro del plan de recuperación estadounidense del gobierno de los Estados Unidos, sin duda alguna jugaron un papel muy crucial al proporcionar alivio financiero durante el punto más álgido de la pandemia. Aunque no se han implementado más estímulos federales, el alivio a nivel estatal permanece como una opción muy buena para numerosos estadounidenses. Y es que diversos estados han puesto en marcha medidas de ayudas variadas. Algunos van desde reembolsos de impuestos, otros como alivios económicos estatales y algunos como programas de ingresos garantizados. Pues el día de hoy estaremos hablando sobre dos estados que estarán enviando en este año 2024 pagos de $1,000 a sus residentes para poder ayudarlos a combatir con la inflación actual y con el desastre económico que nos dejó la pandemia. El primero que hablaremos se trata de una ayuda de $1,000. Y es que la compañía de gas y electricidad del Pacífico, que surte con estos servicios públicos en todo el estado de California, tiene un programa de ayuda de hasta $1,000 para que tú pagues tus facturas. Para quienes viven en California, saben que el estado es uno de los costos de vida más elevados, y esta situación se extiende, indudablemente, al pago de los servicios públicos como ser la electricidad. Pero también es cierto que este estado es uno de los que más apoyos financieros brindan a sus residentes, tal como es el programa REACH, el cual puede ayudarte hasta con $1,000 para pagar tus facturas de gas y electricidad. El alivio de asistencia energética a través de ayuda comunitaria, REACH, es un programa financiado por la Compañía de Gas y Electricidad del Pacífico, el cual tiene por objetivo ayudar a los residentes de California a pagar sus facturas vencidas con un crédito de hasta $1,000 que reduciría el saldo pendiente. Este programa puede ofrecerte hasta $1,000 en ayuda, un crédito en tu factura para que puedan ayudar a pagar esos gastos energéticos. En el pasado, el límite o el máximo de estos créditos era de $500, pero en este año 2024 se expandió para que sea de $1,000. REACH busca asistir a familias de bajos ingresos que estén pasando por algún tipo de crisis que generó su deuda. Para ser elegibles, debes cumplir con ciertos requisitos. Vamos a ver cuáles son. El primero, tener una cuenta residencial con una empresa de servicios públicos. 2. Contar con un saldo vencido no mayor a $2,000. 3. Haber recibido un aviso de desconexión de 15 días o 48 horas, o simplemente ya estar desconectado. 4. No haber recibido la asistencia de REACH en los últimos 12 meses. Pues bueno, en este programa también cuenta con pautas de ingresos con base en el tamaño de su hogar, el cual los solicitantes no deben exceder para calificar al programa REACH. Un hogar en California con 1 o 2 integrantes debe ganar menos de $39,440 al año. Un familiar de 3 debe tener ingresos inferiores a $49,720 y una familia de 4 tendría que ganar menos de $60,000 anuales. Se agregarán $10,280 por cada integrante extra. El programa, pues, es administrado por varias organizaciones comunitarias. Eso significa que para solicitar esta ayuda, primero debes encontrar la agencia más cercana al lugar en el cual tú vives. En el sitio web oficial tiene un buscador el cual te servirá para saber a dónde dirigirte. Un representante de la agencia también puede ayudarte a llenar tu solicitud física. Si no encuentras la organización que pueda apoyarte en el condado en el cual tú vives, puedes presentar tu solicitud en línea. Ahí deberás llenar los campos que te solicite para confirmar que eres elegible para el beneficio de $1,000 en el pago de tus servicios de gas y electricidad. Pues muy bien, ahora hablaremos del segundo cheque que estaremos viendo en este año 2024, el cual es de $1,000 también. Y es que se reabre un nuevo periodo de solicitud. Este dinero es parte de un programa de reembolsos de impuestos a la propiedad y a los alquileres,
el cual será realidad para este año 2024. El gobernador del estado de Pensilvania, Josh Shapiro, prometió que los residentes de la tercera edad recibirán más ayuda financiera y por ende firmó la llamada Ley 7 el año pasado. Si quieres obtener este cheque extra a tus ingresos con un valor de hasta $1,000, entonces a partir de hoy tienes una nueva oportunidad, ya que en el estado de Pensilvania se acaba de reabrir las solicitudes luego de que el periodo de inscripción se había cerrado. Pues como les habíamos mencionado, se trata de la Ley 7 que fue aprobada en el año 2023, y es que en esta ley se amplía el reembolso del impuesto a la propiedad o al alquiler, lo cual te otorgaría pues un recorte mayor de impuestos exactamente para este grupo de residentes del estado. Y es que gracias a esta gran ampliación para la elegibilidad, alrededor de 175,000 residentes más de Pensilvania van a obtener el impuesto a la propiedad o el también llamado reembolso de alquiler. A esta cantidad se le sumarán otras 430,000 personas, las cuales originalmente ya cumplían con la elegibilidad desde el año pasado. En su caso podrán ver cheques de estímulo más grandes. Pues bueno, a partir exactamente de este día martes 16 de enero, el Departamento de Ingresos del Commonwealth abrirá el nuevo periodo de presentación para este programa de reembolso. El reembolso se aplica a todos los impuestos a la propiedad y al alquiler pagados durante el año 2023. Pues bueno, es como encontrar $20 extra en tu abrigo de invierno. Se trata pues de una pequeña sorpresa que va a marcar una gran diferencia. Durante el año 2023, este programa de estímulo económico ya existía, pero las cantidades máximas que se podían obtener a través de este programa eran de $650. Para este año 2024, este cheque de estímulo podría ser de hasta $1,000 por cada persona calificada. Otra de las situaciones por las cuales se amplió con esta nueva ley fueron los límites de ingresos. Calificarán a aquellos inquilinos o propietarios que tengan ingresos hasta $45,000 anuales, o sea, no pasando de ese límite. Los límites de ingresos que se impusieron el año pasado, 2023, fueron de hasta $35,000. Según el gobierno de Pensilvania, para futuros programas, los límites de ingresos que van a establecer tendrán que ver exactamente con la fórmula de los costos de vida del estado. Estos cheques de estímulo únicamente están disponibles para adultos mayores que tengan al menos 65 años. También entran en esta categoría las viudas de al menos 50 años y también para las personas que, padezcan de algún tipo de discapacidad y que al menos tengan 18 años para adelante. Si bien, la fecha límite para poder solicitar este reembolso de impuestos cerró el 31 de diciembre del año 2023, el gobierno de Pensilvania decidió reabrir nuevamente el proceso de inscripción. Exactamente, este día martes 16 de enero ya está abierta. Por el momento, se desconoce cuál será la fecha límite en la cual aceptarán las solicitudes. Así que si tú eres un residente de Pensilvania y cumples con estos requisitos, eres un adulto mayor de 65 años, eres viuda de al menos 50 años, o simplemente eres un discapacitado mayor de edad, o sea de 18 años para adelante, entonces puedes calificar y debes solicitar ya mismo este estímulo económico.